El exmarido estaba en el salón de bodas con su secretaria. El lugar estaba lleno de ramos de flores de celebración, flashes de cámaras y risas. Apenas se había secado la tinta en el sello de los papeles del divorcio. Elena observaba la escena a través de su teléfono móvil con una sonrisa tranquila. Entonces llamó a su padre. Hubo un breve silencio. Elena dijo con calma: «Haz que cierren la empresa». Esa misma tarde, se colocó un aviso en la puerta de la empresa del exmarido: cese total de operaciones debido a problemas menores. El salón de bodas se congeló en un instante. Toda la luz desapareció del rostro del hombre que, momentos antes, estaba ebrio de felicidad. Elena sonrió silenciosamente. Esto es solo el comienzo. ¿Qué les habrá pasado exactamente a estas personas? Suscribirse y dar me gusta son botones gratuitos que me dan mucha fuerza. Si me dejan un comentario diciéndome desde dónde me escuchan, les saludaré con alegría y felicidad. La tinta roja del sello oficial en el acuerdo de divorcio aún no se había secado del todo. Elena estaba viendo esa escena a través de la pantalla de su móvil. Su exmarido, Javier, vestido con un smoking blanco, reía alegremente. A su lado, la nueva novia, que había sido su secretaria, estaba de pie con un vestido blanco inmaculado. El salón del hotel de lujo en Madrid estaba lleno de elaborados ramos de flores, y las felicitaciones de los invitados y los flashes de las cámaras estallaban sin cesar. Elena miraba la foto sin que su expresión cambiara lo más mínimo. Al contrario, una leve sonrisa asomó en la comisura de sus labios. Su hija de 6 años, sentada a su lado, tomó la mano de su madre y preguntó: «Mamá, ¿qué miras?» «Nada, cariño». Elena respondió suavemente y acarició el pelo de la niña. Luego, sacó el teléfono en silencio. El nombre que apareció en la pantalla era papá. Al pulsar el botón de llamada, sonó el tono de espera y al tercer pitido, se escuchó una voz grave y profunda. «Elena». «Papá». La voz de Elena era más tranquila de lo habitual. No se podía detectar ninguna agitación emocional. Era un tono sereno, como si estuviera dando un informe de negocios importante. «Ya está hecho». Hubo un breve silencio al otro lado del teléfono. Su padre entendió exactamente lo que su hija quería decir. Entendió por qué Elena había aguantado y esperado durante los últimos meses, por qué había accedido tan dócilmente al divorcio y por qué no había exigido la división de bienes. «¿Estás segura?» «Sí». «¿No te arrepientes?» «En absoluto». Elena miró por la ventana y continuó hablando. Era una voz tranquila pero firme. «Haz que cierren la empresa». En cuanto pronunció esa frase, la llamada se cortó. No hacían falta más palabras. Entre padre e hija, ya estaba todo organizado. Elena volvió a mirar la foto de la boda. El rostro de Javier, borracho de felicidad, y la sonrisa de Victoria de la nueva novia eran nítidos. Parecía que los dos tenían el mundo a sus pies. Javier estaba convencido de que el divorcio con Elena no le afectaría en nada. No, más bien pensaba que había ganado la libertad. La nueva novia pensaba igual. Estaba engreída por el hecho de haber ocupado ese lugar. Pero ellos no sabían cuánto tiempo había estado esperando Elena este momento. «Que te vaya bien, Javier». Elena dejó el móvil y cogió a su hija en brazos. La niña se abrazó a su madre y preguntó: «Mamá, ¿a dónde vamos?» «Vamos a comer algo rico». «Bien». Madre e hija salieron de la cafetería cogidas de la mano. Era una tarde de primavera en la que el sol brillaba cálidamente. El cielo de Madrid estaba despejado, y las calles estaban llenas de las risas de la gente. Parecía un día normal y pacífico. Pero para alguien, este día se convertiría en el peor de su vida. Fue justo en ese momento, justo cuando la boda de Javier estaba en su apogeo. El teléfono de Javier, que estaba en la sala de espera fuera del salón, comenzó a sonar. 1, 2, 3. Las llamadas perdidas seguían acumulándose. Los nombres de los directivos de la empresa, proveedores y banqueros aparecían y desaparecían en la pantalla. Pero Javier no podía contestar esas llamadas. Ahora estaba brindando con champán con la novia y saludando a los invitados. Su rostro rebosaba confianza. «Muchas gracias a todos por venir a celebrarlo con nosotros hoy». La voz de Javier resonó en todo el salón. Estallaron los aplausos y alguien gritó: «¡Felicidades!». Javier apretó con fuerza la mano de su nueva esposa. «Agradezco sinceramente a todos los que nos acompañan en este nuevo comienzo de mi vida». Fue entonces. A las 3 de la tarde de ese día, se pegó un aviso en la puerta principal de la empresa que Javier había fundado, situada en el Paseo de la Castellana. Mientras el guardia de seguridad fijaba apresuradamente el papel con cinta adhesiva, los empleados que intentaban entrar se reunieron uno tras otro. Aviso urgente. Suspensión total de operaciones por problemas de liquidez. Todas las actividades quedan suspendidas hasta nuevo aviso. Se ruega a los empleados que permanezcan en sus domicilios.
Los rostros de los empleados que leyeron el aviso palidecieron. ¿Qué significa esto? ¿La empresa cierra de repente? ¿Has intentado contactar con el director general? No lo coge. Está en su boda. El murmullo entre los empleados creció. Alguien empezó a llamar urgentemente y los rumores ya se estaban extendiendo por las redes sociales. La gente reunida frente a la empresa aumentaba, y algunos intentaron entrar en el edificio, pero la seguridad les bloqueó el paso. Lo siento, el acceso no es posible en este momento. En ese instante, un compañero de Javier que estaba en la boda recibió una llamada. Su rostro se endureció drásticamente. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? La gente de alrededor se giró hacia él. El compañero colgó y corrió apresuradamente hacia Javier. Javier, tenemos un problema muy grave. Ante el grito que surgió de un lado del salón de bodas, las miradas de los invitados se centraron al unísono. La música se detuvo momentáneamente, y todo el salón quedó en silencio. Javier giró la cabeza con la copa de champán aún en la mano. ¿Qué pasa? ¿Qué estás diciendo? La voz de Javier tenía un tono de irritación. Tenía una expresión que preguntaba por qué armaba un escándalo en un día tan importante. La empresa. La empresa ha cerrado. ¿Qué? La sonrisa desapareció del rostro de Javier. ¿De qué estás hablando? Dicen que han retirado toda la inversión y los proveedores han rescindido los contratos. El banco también ha enviado una notificación de ejecución hipotecaria y reclamación de deuda. En cuanto cayeron esas palabras, el salón de bodas se congeló en un instante. La música de celebración y las risas se detuvieron por completo. Los invitados empezaron a mirarse unos a otros y a murmurar. ¿Qué pasa ahora? ¿Que la empresa ha quebrado? La copa de champán se resbaló de la mano de Javier y se hizo añicos en el suelo. El sonido del cristal rompiéndose resonó fuertemente en el silencioso salón. La sonrisa desapareció del rostro de la nueva novia y miró a Javier con ojos ansiosos. Cariño, ¿qué está pasando? Javier no podía responder. Solo estaba allí de pie, aturdido. Su mente era un caos. ¿Cómo podía pasar esto? ¿Por qué de repente? Pero pronto, el rostro de una persona apareció en su mente. Elena. Javier solo entonces se dio cuenta. Se dio cuenta del gran error que había cometido. Elena y Javier se conocieron el día de la orientación para los nuevos estudiantes de Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Complutense. Elena estaba sentada en la primera fila, escuchando atentamente al profesor. En ese momento, el estudiante sentado a su lado le habló. Hola, soy Javier. Ah, hola, soy Elena. Javier sonrió alegremente y le tendió la mano. Llevémonos bien mientras estudiamos juntos. Así comenzó su relación. Javier era diligente. Nunca faltaba a clase, y siempre entregaba los trabajos a tiempo. Elena era igual. Los dos terminaron naturalmente en el mismo grupo de estudio. Elena, ¿qué piensas de esta parte? Creo que sería mejor enfocarlo así. Javier respetaba la opinión de Elena. Y Elena también escuchaba atentamente las ideas de Javier. Los dos se volvieron cada vez más cercanos. A medida que avanzaban los cursos, pasaban más tiempo juntos. Estudiaban hasta tarde en la biblioteca, realizaban proyectos juntos, y a veces, hablaban sobre el futuro en las terrazas cerca de la universidad. Quiero crear mi propia marca en el futuro, sin falta, dijo Javier mientras tomaba un café. Elena asintió y sonrió. Es un buen objetivo. Yo también quiero trabajar en gestión. Entonces, ¿qué tal si montamos una empresa juntos más adelante? Jaja, eso también estaría bien. Los dos soñaban el mismo sueño, el sueño de convertirse en empresarios de éxito, y querían cumplir ese sueño juntos. En la primavera de su tercer año, Javier se declaró a Elena. Elena, me gustas. Fue en un camino del campus donde los almendros estaban en flor. Elena miró a Javier con sorpresa. ¿De repente? ¿No es muy repentino? Me gustas desde hace mucho tiempo. La voz de Javier era seria. Elena guardó silencio por un momento. De hecho, a Elena también le gustaba Javier. A mí también me gustas. Así se convirtieron en pareja. Los amigos de su entorno decían al verlos, hacéis muy buena pareja. Sois la pareja modelo. Elena y Javier eran felices. Estudiaban juntos, reían juntos y dibujaban el futuro juntos. Incluso después de graduarse, su relación continuó. Javier consiguió trabajo en una pequeña empresa y Elena comenzó a aprender el oficio en la empresa de su padre. El padre de Elena dirigía una importante empresa de distribución de materiales de construcción. Era una empresa con una posición sólida en el sector en toda España. Javier recordaba la primera vez que fue a saludar a la casa de Elena. Un gran chalet en La Moraleja. Un jardín cuidado. Y el imponente padre de Elena. ¿Dijiste que te llamabas Javier? Sí, señor. Cuida de mi hija. La voz del padre tenía peso. Javier bajó la cabeza nervioso.
Haré todo lo posible. Un año después, se casaron. La boda fue grandiosa debido a la influencia de la familia de Elena. Los padres de Javier también estaban encantados. Nuestro hijo se ha casado con una buena familia, dijo la madre de Javier secándose las lágrimas. Poco después de la boda, el padre de Elena llamó a Javier. Javier. Sí, suegro. ¿Te interesa la gestión de empresas? Los ojos de Javier brillaron. Por supuesto. Ha sido mi sueño desde hace mucho tiempo. El padre asintió. Bien. Entonces intenta llevar una empresa. ¿Eh? ¿Qué quiere decir? Te montaré una empresa a tu nombre. Te ayudaré con el capital inicial y las conexiones con los proveedores. Javier tenía una expresión de incredulidad. Esta era la oportunidad con la que había soñado. Muchas gracias, suegro. Javier hizo una profunda reverencia. El padre de Elena dijo con expresión serena. Pero tengo una condición. Dígame, haz feliz a mi hija toda la vida. Si cumples eso, te apoyaré incondicionalmente. Javier respondió con sinceridad. No olvidaré este favor en toda mi vida. Haré feliz a Elena. Así se fundó la empresa de Javier. El nombre de la empresa era Distribuciones Javier. Era una empresa centrada en la distribución de materiales de construcción. Con la ayuda de su suegro, se invirtió un capital inicial de 1 millón de euros y se conectaron los principales proveedores. También se consiguió una oficina en una buena ubicación en Madrid. Javier iba a trabajar temprano todas las mañanas. Cariño, me voy. Sí. Ten cuidado. Elena siempre despedía a Javier con una sonrisa brillante. La empresa creció sin problemas. Fue gracias al crédito y la red de contactos de su suegro. Javier trabajaba duro. Visitaba personalmente a los clientes y no le importaba hacer horas extra. Jefe, ha trabajado duro hasta tarde hoy también. Los empleados también respetaban a Javier. Un año después de la fundación, la facturación se duplicó. Javier le dijo a Elena, cariño, nuestra empresa va realmente bien. Por supuesto. Es porque te has esforzado mucho. Elena miraba a su marido con ojos orgullosos. Todo es gracias a mi suegro. Y gracias a ti. Javier apretó con fuerza la mano de Elena. Sigamos viviendo felices así en el futuro. Sí. Por supuesto. En aquella época, los dos eran realmente felices. Los fines de semana salían juntos y buscaban buenos restaurantes. Elena ayudaba en el trabajo de Javier. Organizaba los documentos de la empresa y le aconsejaba sobre reuniones importantes. Cariño, creo que sería mejor enfocar este contrato así. Oh, buena idea. Como se esperaba de mi Elena. Javier valoraba la opinión de Elena. Y Elena también confiaba plenamente en Javier y le seguía. Pero con el paso del tiempo, empezaron a producirse pequeños cambios. A medida que la empresa crecía, Javier estaba más ocupado. La hora de llegar a casa también se retrasaba. Cariño, hoy tengo una cena de negocios, llegaré tarde. ¿Otra vez? Ya es la tercera vez esta semana. Lo siento. Es un cliente importante. Elena intentó comprenderlo. Pensaba que era inevitable para que la empresa creciera. Y por aquel entonces, le llegó una buena noticia a Elena. Cariño, estoy embarazada. Javier levantó a Elena sorprendido y la abrazó. ¿De verdad? Sí, lo han confirmado en el hospital. Vaya, vamos a tener un bebé. Una sonrisa brillante se extendió por el rostro de Javier. Los dos se abrazaron fuertemente, abrumados por la felicidad. Esa noche, Javier llamó a su suegro. Suegro, tengo buenas noticias. ¿Qué pasa? Elena está embarazada. Se escuchó la risa del padre al otro lado del teléfono. Bien, bien hecho. Así que va a nacer mi nieto. Me prepararé mucho. Cuida bien de Elena. Sí lo haré. En ese momento, Javier era sincero. Amaba a Elena y esperaba con ilusión al bebé que iba a nacer. Pero el corazón de las personas cambia muy fácilmente. Y ese cambio estaba comenzando muy lentamente. Tan silenciosamente que no se notaba. A medida que se acercaba la fecha del parto, Elena estaba emocionada y nerviosa. Al principio, Javier la acompañaba al hospital. ¿Nuestro bebé está sano? Sí, está muy sano. Ante las palabras del médico, Javier suspiró aliviado. Menos mal, cariño, dice que nuestra hija está sana. Sí, menos mal. Elena sonrió feliz. Pero a medida que entraba en el segundo trimestre del embarazo, la situación empezó a cambiar poco a poco. La frecuencia con la que Javier iba al hospital con ella disminuyó. Cariño, mañana es la revisión periódica. ¿Puedes venir conmigo? Ah, mañana. Lo siento, pero tengo una reunión importante. ¿Y la semana que viene? La semana que viene también tengo la agenda apretada. ¿Puedes ir sola? Elena estaba decepcionada, pero se aguantó. Entendía que el trabajo en la empresa era ajetreado. Está bien. Iré sola. Lo siento. La próxima vez iré sin falta. Pero la próxima vez no llegó. Elena iba sola al hospital.
Estaba sola mientras veía la ecografía y escuchaba los latidos del corazón del bebé. No pasa nada. Mi marido también lo estará pasando mal. Elena se consolaba a sí misma. Y finalmente llegó el día del parto. A las 3 de la madrugada, Elena sintió las contracciones. Cariño, cariño. Elena despertó a Javier. ¿Qué pasa? Creo que el bebé va a nacer. Javier se levantó sobresaltado. ¿Ahora? Tenemos que ir al hospital ahora. Sí. Rápido. Los dos se dirigieron urgentemente al hospital. Frente a la sala de partos, Javier apretó la mano de Elena. Ánimo, cariño. Puedes hacerlo. Sí. Elena entró en la sala de partos. Y 5 horas después, nació una niña sana. Enhorabuena. Es una princesa. La enfermera le entregó al bebé. Elena lloró mientras miraba a la niña. Era una vida pequeña y preciosa. Javier también estaba emocionado al principio. Nuestra hija es realmente guapa. Javier sonrió mientras tocaba la pequeña mano del bebé. Pero esa emoción no duró mucho. Mientras Elena estaba recuperándose en la clínica, Javier la visitaba a menudo. Cariño, ¿cómo te encuentras hoy? Estoy un poco mejor. La niña duerme bien. Bien, menos mal. Pero después de volver a casa, todo cambió. La niña lloraba día y noche. Y Elena no podía dormir bien. Cariño, ¿puedes ayudarme un poco? Es muy duro. Lo siento. Mañana tengo una presentación importante. Tengo que dormir. Javier se puso tapones en los oídos y se durmió. Elena tuvo que calmar al bebé sola. Mi niña bonita, no llores. Elena estaba agotada por el cansancio, pero sonreía y abrazaba al bebé. Con el paso de los días, Javier llegaba más tarde a casa. Cariño, ¿has cenado? Sí. He comido fuera. Ah, yo había preparado la cena. Lo siento, estuve reunido con clientes y... La cena que Elena había preparado con esmero se enfriaba sobre la mesa. Llegó el día del bautizo de la niña. Elena preparó una pequeña celebración. Cariño, ¿cuándo celebramos el bautizo de nuestra hija? Ah, eso. Este fin de semana no puedo. Tengo una partida de golf. ¿Y el próximo fin de semana? El próximo fin de semana también tengo agenda. Elena estaba decepcionada, pero se aguantó. Entonces, ¿cuándo tienes tiempo? Hablamos más tarde. Al final, el bautizo se celebró de manera sencilla solo con los padres de ambos. Javier siguió recibiendo llamadas incluso durante la celebración. Un momento. Es una llamada importante. El padre de Elena observaba esa escena. Javier, ¿qué tal si te centras en la familia al menos por hoy? Ah, lo siento, suegro. Es algo urgente. Javier volvió a coger el teléfono. Elena se paseaba sola saludando a los invitados con el bebé en brazos. Esa noche, la madre de Elena le preguntó a su hija. Elena, ¿estás bien? ¿Sí? ¿Por qué? Javier parece estar muy ocupado últimamente. Es porque tiene mucho trabajo en la empresa. Elena respondió forzando una sonrisa. La madre apretó con fuerza la mano de su hija. Si es duro, dímelo cuando quieras. Mamá está aquí. Sí. Mamá, estoy bien. Pero no estaba bien. Elena se estaba agotando cada vez más. La crianza era mucho más difícil de lo que pensaba. La niña se ponía mala a menudo, y Elena tenía que cuidarla toda la noche. Cariño, la niña tiene fiebre. Creo que tenemos que ir al hospital. Ahora estoy en una reunión. Te digo que la niña está enferma. La voz de Elena se elevó. Javier puso cara de fastidio. Vale, vale. Coge un taxi y vete. Luego te doy el dinero. Y colgó el teléfono. Elena fue al hospital sola con el bebé en brazos. Mientras esperaba en urgencias, le salieron las lágrimas. ¿Por qué ha acabado así? Elena recordó el día que conoció a Javier. En aquel entonces, él era claramente otra persona. Era una persona cariñosa y atenta. Pero, ¿desde cuándo cambió así? Se acercaba el primer cumpleaños de la niña. Elena quería hacer una fiesta en condiciones esta vez. Cariño, ¿preparamos juntos el primer cumpleaños de nuestra hija? Sí. Vale. Pero hazlo tú principalmente y yo te ayudaré solo en lo necesario. Quiero hacerlo juntos. Cariño, ahora estoy llevando un gran proyecto en la empresa. No tengo tiempo. Elena acabó preparando la fiesta de cumpleaños sola. La reserva del lugar, el pedido de comida, la lista de invitados. Lo hizo todo sola. El día de la fiesta, Javier llegó tarde. Lo siento. La reunión se alargó. Elena no dijo nada. Era una situación a la que ya estaba acostumbrada. Cuando volvieron a casa después de que terminara la fiesta, Javier habló. Ah, por cierto, tengo que irme de viaje de negocios la semana que viene. ¿A dónde? Alemania. Creo que estaré fuera una semana. ¿Una semana entera? Sí. Es un contrato grande. Elena suspiró. Entendido. Javier no dijo nada a pesar de escuchar el suspiro de Elena.
Al contrario, puso cara de irritación. ¿Por qué suspiras así? No es nada. Estoy ocupado por el trabajo de la empresa. Intenta comprenderlo. Elena cerró la boca. Sabía que no serviría de nada decir más. Por aquel entonces, Elena también tuvo que soportar la intromisión de su familia política. Su suegra llamaba a menudo. Nuera, ¿estás cuidando bien a mi hijo? Sí, madre. Dicen que Javier hace muchas horas extra últimamente. Deberías prepararle algo de cena para cuando llegue. Sí, lo estoy haciendo. Y estás criando bien a la niña, ¿no? Sí. Está creciendo bien. La suegra siempre estaba del lado de Javier. ¿Qué problema hay en que un hombre se centre en el trabajo? Lo hace por la familia. Elena sonreía amargamente al escuchar esas palabras. ¿Por la familia? Javier ni siquiera recordaba el cumpleaños de la niña. Nunca había ido con ellas al hospital. Estaba ocupado con el golf o reuniones con clientes incluso los fines de semana. ¿Es eso realmente por la familia? Elena estaba cada vez más cansada. La crianza era dura, pero lo más duro era la sensación de estar sola. Su marido estaba a su lado, pero su corazón estaba lejos. Y Elena lo sabía. Sabía que había alguien al lado de Javier, la secretaria de la empresa. Su nombre era Lucía. Elena podía sentir su presencia en el contenido de las llamadas telefónicas de Javier y en las razones de sus llegadas tarde a casa, pero Elena fingió no saberlo. Todavía no podía estar segura y no quería estar segura. Todavía no. Todavía no. Elena se consolaba a sí misma. Pero la verdad pronto saldría a la luz. Y entonces, Elena tendría que tomar una decisión. A medida que la empresa crecía poco a poco, la actitud de Javier comenzó a cambiar. Al principio fueron pequeños cambios. Su forma de hablar se volvió un poco arrogante y empezó a rebosar confianza. ¿Habéis visto los resultados de este trimestre? ¿Un crecimiento del 300% respecto al año pasado? Dijo Javier con orgullo frente a los empleados. Es gracias a usted, director. Jaja, es el esfuerzo de todos nosotros. Pero la mirada de Javier era diferente. Lo he logrado yo. Pensaba así. Tercer año desde la fundación de la empresa. La facturación superó los 10 millones de euros. Los empleados aumentaron a 50. Javier se mudó a una oficina más grande. Era un edificio alto en la zona financiera de Asca. Director, es usted realmente increíble, dijo la secretaria Lucía. Gracias, Lucía. Tú también has ayudado mucho. Javier sonrió mirando a Lucía. Lucía era una secretaria que había entrado hacía 2 años. Era inteligente y rápida en su trabajo. Javier llegó a confiar cada vez más en Lucía. Le encargaba la preparación de reuniones, la gestión de la agenda e incluso asuntos personales. Lucía, por favor, resérvame el golf para este fin de semana. Sí, entendido. Ah, y tengo una reunión en casa de mis suegros. Prepárame un regalo adecuado. ¿Qué debo preparar? Algo caro. Un buen jamón o vino. Javier ahora encargaba incluso los regalos para su suegro a su secretaria. Elena se sentía amargada al ver a Javier así. Cariño, ¿qué tal si elegimos nosotros mismos el regalo de cumpleaños de papá? No pasa nada. Lucía lo elegirá bien. Aún así, cariño, no tengo tiempo para preocuparme por eso. La voz de Javier tenía una mezcla de irritación. Elena no dijo más. Por aquel entonces, el suegro llamó a Javier aparte. Javier, ¿dicen que la empresa va bien últimamente? Sí, suegro, va bien gracias a usted. Bien. Pero tengo un favor que pedirte. Dígame, ¿no te gustaría venir conmigo a una reunión del sector el mes que viene? El suegro intentaba darle una oportunidad a Javier. Era un lugar donde podía crear una red de contactos más grande. Gracias, suegro. Javier bajó la cabeza, pero por dentro pensaba diferente. Ya no necesito a mi suegro. He llegado hasta aquí, con mi capacidad. Javier se estaba volviendo cada vez más arrogante. A medida que la empresa crecía, iba olvidando la ayuda de su suegro. Un día hubo una reunión en casa de los suegros. Era el cumpleaños del padre de Elena. Toda la familia se reunió. Javier también ha venido. ¿Sí? Felicidades por su cumpleaños, suegro. Javier saludó formalmente. A mitad de la comida, sonó el teléfono de Javier. Un momento. Es una llamada urgente. Javier se levantó de la mesa. El padre de Elena observó esa escena. Su expresión se endureció. Elena. Sí, papá. Javier parece estar ocupado últimamente. Sí. Tiene mucho trabajo en la empresa. Elena respondió como excusándose. El padre suspiró. Aún así, al menos hoy. Antes de que terminara la frase del padre, Javier regresó. Lo siento. Es un asunto urgente. Siéntate. Terminada la comida, Javier se fue apresuradamente. Tengo que irme primero. ¿Mañana tienes una reunión temprano por la mañana y ya te vas? Preguntó Elena. Lo siento. Javier salió sin despedirse adecuadamente.
La madre de Elena miró a su hija con preocupación. Elena, ¿estás bien? Sí, mamá, estoy bien. Pero no estaba bien. Elena también lo sentía. Sentía que Javier estaba cambiando. Unos meses después, la facturación de la empresa superó los 20 millones de euros. Javier organizó una fiesta de celebración con los empleados. Alquiló un restaurante de lujo entero. Todos. Este lugar hoy es para celebrar los logros de todos nosotros. La voz de Javier resonó con fuerza. Estallaron los aplausos. ¡Viva el director! Alguien gritó, y otros empleados gritaron tras él. Javier se sentía engreído. Sí, todo esto es gracias a mí. Terminada la fiesta, Javier se quedó con Lucía. Lucía, ¿has trabajado duro hoy? No es nada, director. Solo hice mi trabajo. ¿Tomamos una copa más? Me parece bien. Los dos se trasladaron a un bar y bebieron. Cuando el alcohol se le subió a la cabeza, Javier reveló sus verdaderos sentimientos. ¿Sabes, Lucía? Sí. La gente piensa que he tenido éxito gracias a mi suegro. Lucía miró a Javier en silencio. Pero no es así. Yo he corrido de un lado a otro y yo he conseguido los contratos. Por supuesto, director. Ahora es suficiente incluso sin la ayuda de mi suegro. No. Más bien yo puedo hacerlo mejor. La voz de Javier rebosaba confianza. O más bien debería decirse arrogancia. El director es una persona realmente increíble, dijo Lucía. Javier se sintió aún mejor con esas palabras. Gracias, Lucía. Creo que tú me entiendes. Siempre estoy del lado del director. La distancia entre los dos se estaba reduciendo cada vez más. Tanto Javier como Lucía lo sabían. A la mañana siguiente, Javier fue a trabajar sufriendo resaca. Al llegar a la empresa, recibió una llamada de su suegro. Javier. Sí, suegro. Este fin de semana hay una reunión familiar. Asiste sin falta. Javier puso cara de fastidio. Lo siento, pero tengo un compromiso importante este fin de semana. ¿Qué compromiso es? Una reunión con un comprador extranjero. Era mentira. En realidad, era una cita para jugar al golf. Ah, ¿sí? Entendido. Había decepción en la voz del suegro. Al colgar el teléfono, Javier suspiró. ¿Ahora tengo que preocuparme hasta por las reuniones de mis suegros? Lucía, que estaba a su lado, preguntó. ¿Pasa algo? No. No es nada. Javier negó con la cabeza. Esa noche, Elena llamó. Cariño, tenemos que ir a casa de papá este fin de semana. No puedo ir. Tengo trabajo. ¿Qué trabajo? Reunión con un comprador. El fin de semana. ¿Sí? Dice que solo tiene tiempo el fin de semana. Elena sospechaba, pero no preguntó más. Entendido. Ese fin de semana, Javier estaba en el campo de golf. Estaba con gente del sector. Señor Javier le va muy bien últimamente. Jaja, he tenido suerte. No es suerte, es capacidad. Ha hecho crecer esto sin depender de la fuerza de su suegro, ¿no? Javier se sintió bien al oír eso. Así es. Ahora lo hago con mi capacidad. Terminado el golf, siguió una cena con alcohol. Javier volvió a casa borracho. Elena le esperaba en la entrada. ¿Ha ido bien la reunión? Javier respondió brevemente y se fue al dormitorio. Elena olió a campo de golf en la ropa de Javier. Ha mentido. El corazón de Elena se volvió pesado. Y esa noche, el padre de Elena llamó a su hija. ¿Elena? Sí, papá. ¿Cómo está Javier últimamente? Elena guardó silencio por un momento. No sabía qué responder. Parece que está ocupado. Ah, ¿sí? El padre suspiró. Elena, si es duro, dímelo cuando quieras. Sí, papá. Al colgar el teléfono, Elena se secó las lágrimas. Todo se estaba desmoronando. El matrimonio, la relación con Javier, todo. Pero Elena aún no se rindió. Pensó que tenía que aguantar, aunque solo fuera por la niña. Pero Javier ya estaba pensando en otra cosa. Ya no necesito ni a Elena ni a mi suegro. Puedo hacerlo suficientemente bien yo solo. En el corazón de Javier, la familia se alejaba cada vez más. Un viernes por la tarde, Javier llegó a casa más temprano de lo habitual. Elena preparó la cena, contenta. Cariño, hoy has venido pronto. La respuesta de Javier fue brusca. Algo era diferente a lo habitual. Su expresión era rígida y evitaba la mirada de Elena. Cena. He preparado las lentejas que te gustan. No, estoy bien. Javier se sentó en el sofá y guardó silencio durante un buen rato. Elena preguntó con ansiedad. ¿Pasa algo? Elena. Javier miró a Elena directamente por primera vez. Esa mirada se sentía fría. Hablemos un poco. ¿De qué? El corazón de Elena empezó a latir rápido. Tuvo un mal presentimiento. Javier respiró hondo. Divorciémonos. Esa palabra se clavó en los oídos de Elena. Su mente se quedó en blanco. ¿Qué? Que nos divorciemos. Creo que ya no encajamos. La voz de Javier era serena. Era un tono sin emoción, como si estuviera dando un informe de trabajo de la empresa.
¿Por qué dices eso de repente? No es de repente. Lo he pensado mucho tiempo. Javier se recostó en el sofá y continuó hablando. Nuestro matrimonio no tiene sentido. Yo estoy ocupado y tú solo estás en casa. Estoy en casa por la niña. La voz de Elena tembló. Sí, lo sé. Pero ese es el problema. ¿Qué es el problema? No hay conversación entre nosotros. Ni puntos en común. Javier soltó las palabras que tenía preparadas. Yo estoy llevando grandes proyectos en la empresa, pero a ti no te interesan esas historias mías. No es que no me interesen. Tú no me las contabas. Elena se sentía agraviada. Javier había empezado a distanciarse primero y ahora decía que no había conversación. Basta. Javier hizo un gesto con la mano. Quiero vivir una vida nueva. ¿Una vida nueva? Elena entendió el significado de esas palabras. Hay otra persona, ¿verdad? Javier guardó silencio un momento. Y asintió. Sí, seré sincero, la hay. Las lágrimas corrieron por los ojos de Elena. Era algo que esperaba, pero al escucharlo, se le rompió el corazón. ¿Quién es? Eso no es importante. Es importante. ¿Quién es? La voz de Elena se elevó. Javier suspiró. Es Lucía, la secretaria de la empresa. Por supuesto, Elena ya lo sabía. Había notado la relación entre Javier y Lucía, pero simplemente no había querido admitirlo. ¿Desde cuándo? Eso tampoco es importante. Para mí es importante, gritó Elena. Javier puso cara de fastidio. Hace un año más o menos. Un año. Elena recordó ese tiempo. Durante un año, Javier había estado mintiendo. Las horas extra hasta tarde, las reuniones de fin de semana, los viajes de negocios. Todo podría haber sido mentira. ¿Qué vas a hacer con la niña? Preguntó Elena secándose las lágrimas. Quédate tú con la custodia. Yo te daré la manutención. Javier parecía tenerlo todo planeado. Y la división de bienes. No hace falta. Elena interrumpió a Javier. Javier puso cara de sorpresa. ¿Qué? ¿No hace falta dividir los bienes? Solo me llevaré a la niña. ¿De verdad? Una expresión de alivio se extendió por el rostro de Javier. De hecho, la división de bienes era su preocupación. Si tenía que dividir incluso las acciones de la empresa, sería un dolor de cabeza. A cambio, hay una condición. ¿Cuál? No necesito ni pensión compensatoria ni manutención. A cambio, no contactes nunca con la niña. La voz de Elena se volvió fría. Javier pensó un momento. Sinceramente, no tenía intención de criar a la niña, y, si no tenía que pagar manutención, era aún mejor. Vale, haremos eso. Bien, entonces preparemos los papeles del divorcio mañana mismo, dijo Elena con calma. Estaba tan calmada que Javier se desconcertó. ¿Tan rápido? Sí. Es una relación terminada de todos modos. No hay necesidad de alargarla. No había emoción en la expresión de Elena. Javier sintió que algo era extraño, pero lo dejó pasar. De todos modos, estaba sucediendo como él quería. A la mañana siguiente, los dos fueron al registro civil. Redactaron la solicitud de divorcio. Mientras rellenaban los papeles, Elena no miró a Javier ni una sola vez. Simplemente escribió su nombre en silencio donde era necesario y firmó. Ya está. Elena empujó los papeles. Javier también firmó. Entonces, ahora somos extraños, dijo Elena en voz baja. Sí. Has trabajado duro durante este tiempo. No había ni arrepentimiento ni pena en las palabras de Javier. Más bien tenía una expresión de alivio. Los dos salieron del edificio. Elena se giró para mirar a Javier por última vez mientras subía al coche. Sé feliz, Javier. Tú también. Javier se fue saludando con la mano. Probablemente de camino a ver a Lucía. Elena se quedó sentada sola en el coche. Pensó que le saldrían las lágrimas, pero no salieron. ¿Será porque ya había llorado todo? ¿O será porque ya había terminado de organizar su corazón? Elena sacó el móvil y le envió un mensaje a su padre. Papá, me he divorciado. Estoy bien. No te preocupes. Pronto recibió una llamada de su padre. Elena, ¿estás bien? Sí, papá. Estoy bien. La voz de Elena era tranquila. ¿De verdad estás bien? Sí. Más bien me siento aliviada. Vale, entonces está bien. Ven a casa. Mamá te está esperando. Sí. Iré enseguida. Al colgar el teléfono, Elena arrancó el coche y se dirigió a casa de sus padres. Esa noche, Elena cenó con sus padres. La madre miraba a su hija con preocupación. Elena, ¿de verdad estás bien? Sí, mamá. Creo que esto es lo correcto. Bien. Si tú lo crees así. El padre levantó su copa de vino en silencio. Elena. Sí, papá. ¿Qué piensas hacer ahora? Elena pensó un momento y sonrió silenciosamente. De momento observaré. El padre asintió al ver la mirada de su hija. Sintió que tenía algún plan. Vale, haz lo que quieras.
Gracias, papá. Esa noche, Elena susurró mientras dormía a su hija. Mi niña bonita, mamá te protegerá. ¿Y mamá y papá? Preguntó la niña con ojos inocentes. Elena respondió sonriendo. Papá tiene mucho trabajo. No le veremos por un tiempo. ¿Cuándo viene? Dentro de mucho tiempo. La niña asintió y se durmió. Elena acarició el pelo de la niña y miró por la ventana. La luna brillaba intensamente. Ahora empieza. Una sonrisa fría asomó en los labios de Elena. Al día siguiente de solicitar el divorcio, Javier se levantó temprano y se duchó, porque hoy era un día especial. Mientras se anudaba la corbata frente al espejo, Javier sonrió. Por fin libre. Javier llamó a Lucía. Cariño, ya estoy listo. Yo también. Estoy nerviosa. La alegría se notaba en la voz de Lucía. ¿De verdad nos casamos hoy? Por supuesto. Tú lo querías. Javier puso cara de satisfacción. Aunque solo había pasado un día desde el divorcio, a Javier no le importaba. Al contrario, quería empezar de nuevo rápido. El lugar de la boda era un hotel famoso de Madrid. Era un lugar que Javier había reservado personalmente. Lo he preparado todo de primera clase. Se lo enseñaré a todo el mundo, dijo Javier tomando la mano de Lucía. Lo bien que encajamos nosotros. Gracias, cariño. Lucía puso cara de felicidad. La boda estaba programada para comenzar a las 2 de la tarde. Los invitados empezaron a llegar uno a uno. La mayoría eran personas relacionadas con la empresa de Javier. Director, enhorabuena. La novia es realmente guapa. Llovían los elogios. Javier recibía los saludos con orgullo. Gracias. Felicítenos mucho. La madre de Javier también estaba contenta. Mi hijo ahora va a ser feliz de verdad. Sí. Madre, lo haré bien. Lucía saludó cortésmente. La suegra apretó con fuerza la mano de su nuera. Sí, cuida bien de nuestro Javier. Por supuesto. La familia política estaba entusiasmada. ¿Cómo se esperaba de nuestro hijo? Ha encontrado a una persona mejor, dijo la tía de Javier. Esa mujer de antes se pasaba el día en casa. Esta nuera es inteligente y dicen que tiene capacidad. Cierto. Al ser secretaria de la empresa, ayudará mucho a Javier. La familia política subestimaba a Elena y ensalzaban a Lucía. Javier estaba satisfecho al escuchar esas palabras. Efectivamente, mi elección fue la correcta. Fue justo antes de que empezara la ceremonia. Javier y Lucía estaban haciendo los últimos preparativos en la sala de espera. Estoy nerviosa, dijo Lucía. No pasa nada. Solo tenemos que mostrar nuestra felicidad. Javier tomó la mano de Lucía. Justo entonces, el móvil de Javier empezó a sonar. La vibración no paraba. Pero Javier no lo comprobó. Hoy no cojas el teléfono. Es nuestro día. Val. Empezó la ceremonia. Sonó una música majestuosa y Javier y Lucía entraron. Estallaron los aplausos. Los flashes disparaban y resonaban los gritos de felicitación. Vaya, hacen muy buena pareja. Felicidades. Javier saludaba con la mano. Lucía hacía lo mismo. Los dos subieron al estrado e hicieron los votos. ¿Novio Javier acepta a la novia Lucía como compañera para toda la vida? Sí, quiero. Novia Lucía, ¿acepta al novio Javier como compañero para toda la vida? Sí, quiero. Cayó la declaración del oficiante. Ahora son marido y mujer. Los aplausos sonaron más fuertes. Javier abrazó a Lucía y sonrió. Ahora es un nuevo comienzo. Terminada la ceremonia, comenzó el banquete. Los invitados comían y daban sus felicitaciones. Director, muchas felicidades de verdad. Sean felices. Javier levantó su copa de champán. Muchas gracias a todos por venir a celebrarlo con nosotros hoy. La voz de Javier resonó en el salón. Les pido mucho apoyo en el futuro también. La gente volvió a aplaudir. Javier sentía que tenía el mundo a sus pies. Un empresario de éxito, una nueva esposa guapa, gente felicitándole. Todo era perfecto. Pero fue justo en ese momento. Alguien entró urgentemente desde fuera del salón de banquetes. Era un directivo de la empresa de Javier. Su rostro estaba pálido. Director. Ante su grito, el entorno se quedó en silencio. Javier puso cara de fastidio. ¿Qué pasa? ¿Qué haces ahora? Tenemos un problema grave, director. El directivo se acercó y susurró. La empresa ha cerrado. ¿Qué? La sonrisa desapareció del rostro de Javier. ¿De qué estás hablando? Los inversores han retirado todos los fondos. ¿Qué? La voz de Javier se elevó. La gente de alrededor empezó a murmurar. Los proveedores también han notificado la rescisión de los contratos. Y el banco ha enviado una notificación de reclamación de los préstamos. Ante las palabras del directivo, Javier se quedó aturdido. ¿Qué significa eso? Hay un aviso en la puerta de la empresa. ¿Suspensión total de operaciones? Al instante, el salón comenzó a agitarse. ¿Dicen que la empresa ha quebrado?
¿La empresa cierra el día que el director se casa? La copa de champán se cayó de la mano de Javier. El sonido del cristal rompiéndose resonó en el silencioso salón. Lucía, desconcertada, agarró a Javier. Cariño, ¿qué está pasando? Pero Javier no podía responder. Su mente se quedó en blanco. ¿Cómo podía pasar esto? ¿Por qué de repente? Javier sacó urgentemente el móvil. Tenía más de 30 llamadas perdidas. Todas eran de gente relacionada con la empresa. Javier llamó al directivo con manos temblorosas. ¿Qué ha pasado ahora mismo? Director, nosotros tampoco lo sabemos. De repente, nos han llamado de la firma de inversión. ¿Por qué dicen que retiran los fondos? Dicen que hay problemas con el estado financiero de la empresa. ¿Qué problemas? Nuestra empresa estaba perfecta. La voz de Javier temblaba. Director, le seré sincero. La voz del directivo bajó. Director, su suegro ha retirado el aval. ¿Qué? Al escuchar esa noticia, nosotros también reevaluamos la situación. El resultado fue que el valor real de la empresa es más bajo de lo que pensábamos. Eso es. Sinceramente, director, su empresa se mantenía gracias al crédito de su suegro. Al desaparecer eso, el valor de la inversión ha desaparecido. Javier se quedó sin palabras. Lo siento. Nosotros también somos un negocio. La llamada se cortó. Javier quería desplomarse, pero se aguantó. Volvió a llamar a los encargados de los proveedores. Señor Pérez, soy Javier. Ah, director Javier. Llama usted. ¿Por qué rescinden el contrato? Lo siento, pero son instrucciones de arriba. ¿Qué instrucciones de arriba? Nuestra central nos ha dicho que suspendamos las operaciones con su empresa. ¿Por qué? Nuestras operaciones iban bien. Javier estaba desesperado. El señor Pérez guardó silencio un momento y dijo, sinceramente, don Antonio contactó directamente. ¿Don Antonio? Sí. Nos dijo que cortáramos el trato con su empresa. Don Antonio. El padre de Elena. Javier solo entonces lo entendió todo. Ah, lo siento, director. Nosotros tampoco podemos hacer nada. La llamada se cortó de nuevo. A Javier casi se le cae el móvil. Lucía se acercó y preguntó. Hey, cariño, ¿qué pasa? El padre de Elena lo ha bloqueado todo. ¿Qué? ¿La retirada de la inversión? ¿El corte de suministros? Todo. Lo ha hecho mi suegro. La voz de Javier temblaba. El rostro de Lucía también palideció. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Javier no pudo responder. Justo entonces llamaron del banco. Director Javier, somos del banco. Sí. Dígame. Le llamamos por el asunto de la devolución del préstamo. Porque de repente, don Antonio, que era el avalista, ha retirado el aval. Otra vez el suegro. Así que tiene que devolver el importe total del préstamo inmediatamente. ¿Inmediatamente? ¿Cómo voy a...? El plazo es de una semana. Si no lo devuelve, iniciaremos acciones legales. A Javier le faltó el aire. El préstamo superaba los 5 millones de euros. Que devolviera eso en una semana. Un momento. Esto es demasiado. Lo siento. Es la normativa. La llamada se cortó despiadadamente. Javier se desplomó allí mismo. Se acabó todo. Lucía agarró a Javier. Cariño, no te rindas. Habrá alguna manera. Pero Javier negó con la cabeza. No. No hay manera. Contacta con tu suegro. Ruégale. Él sabe lo que he hecho. Javier se dio cuenta del gran error que había cometido. Había abandonado a la hija de su suegro, y además engañándola con su secretaria y divorciándose. No había manera de que su suegro se quedara quieto. Entonces, ¿qué hacemos? La voz de Lucía también temblaba. Javier no pudo responder. Esa tarde Javier volvió a casa. No, intentó volver, pero también había problemas en casa. El casero le llamó. Señor Javier, el alquiler de este mes se ha retrasado. Ah, lo siento. Se me olvidó porque estaba ocupado. Y sobre la renovación del contrato, sí, parece que será difícil renovar el contrato a partir del mes que viene. ¿Por qué? ¿He hecho algo mal? No, no es eso. Es que el dueño del edificio tiene sus circunstancias. Javier supo que esto también era influencia de su suegro. La red de contactos de su suegro era amplia. Su mano llegaba a todas partes. Entendido. Javier colgó el teléfono sin fuerzas. Lucía estaba observando a su lado. Cariño, Lucía. Javier se giró hacia Lucía. Lo siento. ¿Por qué te disculpas de repente? Ya no tengo nada. No tengo empresa y no tengo dinero. Las lágrimas asomaron a los ojos de Javier. Lucía guardó silencio un momento y dijo en voz baja, Javier, creo que tengo que pensar un poco. ¿Sobre qué? Sobre nuestro matrimonio. Javier miró a Lucía. La mirada de Lucía había cambiado. ¿Qué estás diciendo? Lo siento, pero yo también tengo mi vida.
¿Qué significa eso? Yo quería casarme con una persona de éxito. Pero ahora, Lucía no pudo continuar. Pero Javier lo entendió. Sí, vale. Javier sonrió amargamente. La razón por la que me elegiste también era el dinero. Lo siento. De verdad. Lucía cogió su bolso. Hagamos como que esta boda no ha existido. Aún no la hemos registrado. Sí, vete. Javier giró la cabeza. Lucía salió por la puerta sin decir más. Javier se quedó solo en la casa vacía. Todo había desaparecido. La empresa, el dinero, el amor, todo. Javier se sentó en el suelo y lloró. ¿Qué? ¿Qué he hecho? El arrepentimiento le invadió. Haber abandonado a Elena, haber ignorado a su suegro. Se arrepentía de todo. Pero ya era tarde. No había vuelta atrás. Javier no pudo dormir esa noche. Las llamadas de los acreedores llegaban sin cesar a su móvil. Director Javier, ¿cuándo va a devolver el dinero que le prestamos? Se acerca el plazo de devolución del préstamo. Por favor, póngase en contacto. Javier no contestaba las llamadas. No cambiaría nada aunque contestara. A la mañana siguiente, Javier se miró al espejo. Se reflejaba un rostro demacrado. Tenía ojeras profundas bajo los ojos y el pelo revuelto. ¿Este soy yo? Hace solo 2 días estaba riendo en el salón de bodas. Como si tuviera el mundo a sus pies. Pero ahora lo había perdido todo. Javier se arrodilló y lloró. Elena, lo siento. Pero nadie escuchó esas palabras. Pasó una semana. Javier lo había perdido todo. La empresa cerró completamente y los empleados se dispersaron. La oficina estaba vacía y el saldo de la cuenta de Javier estaba casi a cero. El acoso de los acreedores continuaba. Señor Javier, si no devuelve el dinero esta semana, iniciaremos acciones legales. Por favor, contacte. Javier ya no podía aguantar más. Pensó en el último recurso. Tenía que suplicarle a Elena. No, exactamente a don Antonio, el padre de Elena. Javier llamó con manos temblorosas. Diga, suegro. Me preguntaba quién era. Resulta ser tú. La voz del suegro estaba fría como el hielo. Lo siento. Me he equivocado. Javier bajó la cabeza. Aunque era por teléfono, la cabeza se le bajaba sola. ¿Sabes en qué te has equivocado? Sí, lo siento de verdad. Dime qué es lo que has hecho mal. Había ira contenida en la voz del suegro. He abandonado a Elena, y he traicionado la gracia de mi suegro. ¿Solo eso? He engañado con otra mujer. Lo siento de verdad, dijo Javier llorando. ¿Crees que se perdona pidiendo perdón ahora? No. Pero por favor, deme solo una oportunidad. ¿Oportunidad? El suegro soltó una risa burlona. ¿Tú le diste una oportunidad a mi hija? Lo siento. ¿Hiciste el papel de padre con mi nieta? Javier no pudo decir nada. Porque todo era verdad. Suegro, por favor, salve al menos la empresa. ¿La empresa? La voz del suegro se volvió más fría. ¿Has olvidado gracias a quién se levantó esa empresa? No. Lo sé. Y aún así, te atreviste a abandonar a mi hija. Lo siento de verdad. Javier rompió a llorar. Pero el suegro fue implacable. No hay segunda oportunidad para una persona como tú. Javier, no vuelvas a aparecer delante de mi hija y mi nieta. Esa es la única decencia que puedes tener. La llamada se cortó. Javier dejó caer el móvil. Ah, la desesperación le invadió. Javier perdió incluso la última esperanza. Esa tarde, la madre de Javier le visitó. Javier. Mamá. Javier rompió a llorar al ver a su madre. Mamá, ¿qué hago? Se ha arruinado todo. No pasa nada, no pasa nada. Mamá está aquí. La madre abrazó a su hijo. Pero la madre tampoco podía hacer nada. Mamá, creo que tengo que ir a ver a Elena. ¿A Elena? Sí. Tengo que suplicar. Tengo que pedir perdón. La madre dudó un momento. Sí, creo que eso será lo correcto. Al día siguiente, Javier fue a la casa de los padres de Elena donde ella vivía. Al pararse frente al gran chalet, Javier se sintió pequeño. Antes estaba orgulloso de este lugar, pero ahora le resultaba una carga. Javier tocó el timbre. ¿Quién es? Soy yo, Javier. Hubo un silencio momentáneo. Y la puerta se abrió. Salió Elena. Parecía más segura de sí misma que antes. ¿Qué quieres? La voz de Elena era fría. Elena, lo siento. Javier se arrodilló. Por favor, perdóname. Elena miró a Javier desde arriba. Eran unos ojos sin emoción. Levántate. Elena, me he equivocado de verdad. Empecemos de nuevo. ¿Empezar de nuevo? Elena se rió. Fue una risa fría. ¿De qué estás hablando ahora? He sido muy estúpido. No sabía lo valiosa que eras. Javier Shollozo. Ahora lo sé. Que sin ti no puedo hacer nada. ¿Eh? La voz de Elena seguía siendo fría. Por favor, habla con mi suegro. Que salve la empresa.
Ante esas palabras, la expresión de Elena se endureció. Al final es por la empresa. No, no es eso, es que no has venido por mí, has venido por la empresa. Elena lo vio con exactitud. Javier se quedó sin palabras. Vete, Javier. Elena, es una relación ya terminada. No hay nada entre nosotros. Elena fue tajante. Javier se postró a los pies de Elena. Por favor, solo una oportunidad más. Javier, ya te di suficientes oportunidades, dijo Elena con frialdad. Te di oportunidades durante todo el matrimonio. ¿Pero qué elegiste tú? Javier no podía levantar la cabeza. Elegiste a otra mujer. Y elegiste la empresa. Lo siento. Lo siento de verdad. No es un problema que termine con un lo siento. No había vacilación en la voz de Elena. Esa noche, la familia política visitó la casa de Elena. La madre, la tía, hasta el tío pequeño vinieron todos. Javier, vamos a casa de Elena, dijo la madre. Si suplicamos juntos nos perdonará. Mamá, vamos rápido. La familia de Javier le llevó de nuevo a casa de Elena. Tocaron el timbre. Esta vez salió la madre de Elena, consuegra. La madre de Javier se arrodilló. Por favor, déjeme ver a mi nuera. Levántese, dijo la madre de Elena con frialdad. No puede ser. No me levantaré hasta ver a Elena. La familia de Javier se arrodilló junta. Por favor, perdonadnos solo una vez. Entonces salió Elena. Javier volvió a llorar al ver a Elena. Elena, levantaos todos. La voz de Elena era firme. La elección ya está hecha. Elena, por favor. En el momento en que Javier eligió a otra persona, nuestra relación terminó. Elena miró fijamente a Javier. Y... suegra... La suegra respondió con voz temblorosa. Sí, Elena. Dijo que qué problema había en que Javier se centrara en el trabajo de la empresa, ¿verdad? Dijo que un hombre volcado en el trabajo lo hacía por la familia. Elena sonrió fríamente. Este es el resultado. ¿Es esto por la familia? La suegra no pudo decir nada. Váyanse. No vuelvan nunca más a esta casa. Elena intentó cerrar la puerta. Javier gritó desesperadamente. Elena, lo siento de verdad. Solo una vez más. Javier. Elena miró a Javier por última vez. Aguantar no es debilidad. Dio Elena en voz baja. La persona que espera es la que gana. Y la puerta se cerró. Javier se derrumbó allí mismo. Su familia tampoco podía levantarse. Todo había terminado. Unos meses después, Elena fue nombrada directora en la empresa de su padre, y un año después, se convirtió en directora general. Elena hizo crecer aún más la empresa. Tenía capacidad y las enseñanzas de su padre. El nombre de Elena se hizo cada vez más famoso en el sector. Es increíble convertirse en directora general tan joven. Dicen que tiene una capacidad excelente y un gran sentido de la gestión. La gente respetaba a Elena. Un día, Elena estaba mirando por la ventana en su despacho. El paisaje de la ciudad visto desde el alto edificio era hermoso. La secretaria entró e informó. Directora, han salido los resultados de este trimestre. ¿Cómo son? Hemos superado el objetivo en un 20%. Bien. Diles a todos que han trabajado mucho. Sí, directora. Al salir la secretaria, Elena sonrió sola. He llegado hasta aquí. Elena estaba orgullosa de sí misma. Había logrado todo esto sola. Por supuesto, hubo ayuda de su padre, pero la capacidad era de la propia Elena. Por la noche, Elena pasó tiempo con su hija. Mamá, hoy he hecho un dibujo en el colegio. A ver, déjame ver. En el dibujo de la niña había dos personas. Eran mamá y la hija. ¡Guau! Mi niña dibuja realmente bien. Mamá, tú eres la que más me gusta. Elena abrazó fuerte a su hija. A mí también me gustas tú más que nadie, mi niña. Para Elena, este momento era el más feliz. Ya no era la esposa de alguien, sino una mujer que vivía su propia vida. Y era la madre de una hija amada. Tarde en la noche, después de dormir a su hija, Elena miró por la ventana. La luna brillaba intensamente. Elena murmuró en voz baja. Lo has soportado bien, Elena. ¿Y dónde estará Javier ahora? Habiéndolo perdido todo y quedado solo, probablemente siga viviendo en el arrepentimiento, pagando el precio de una elección irreversible. Pero Elena ya no pensaba en Javier. El pasado era solo pasado. Ahora, lo importante para Elena era el presente y el futuro. Elena caminaba por su propio camino, con dignidad, con confianza, con felicidad. Y Elena sabía que la persona verdaderamente fuerte es la que sabe aguantar, y que la persona que sabe esperar es la que finalmente gana. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Fue justa la venganza de Elena o fue demasiado cruel? Si hubierais estado en el lugar de Elena, ¿qué elección habríais tomado? Contadme vuestros pensamientos en los comentarios. Gracias por ver la historia hasta el final. Que tengáis un día feliz y saludable.